Queridos hermanos, muy buenos días. Les saluda una vez más su hermano Héctor Torres con el cariño de siempre, agradeciéndoles el favor que me hacen de acompañarme a través de este bendito canal Cristo Rey Radio TV. Muchas gracias, hermanos queridos y hermanas, por estar conmigo y que juntos vayamos un día más, un momento más a través de este maravilloso mundo que es la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Gracias, queridos hermanos. Si me permiten, quisiera leerles el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas, como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Amantísimo Dios, bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Padre Santo, porque permites que estemos una vez más aquí ante ti, Señor, y tú en medio de nosotros, para que recibamos tu santa palabra, Señor. Sé tú, a través de este bendito Espíritu que derramaste sobre todos y cada uno de nosotros, el que hable, Señor, el que nos guíe, Padre Santo, el que dé la palabra para que todos la recibamos de tu boca, Señor. ¿Qué es lo que tú nos has escrito y nos has dejado aquí, Señor, en tu bendita Biblia, Señor? Gracias, Padre Santo. Te pido que bendigas a todos y cada uno de los hermanos y hermanas aquí presentes, a sus familiares, Señor. Protégelos, cuídalos, Señor. Restáurales todo enfermedad, Señor. Sánalos, Padre Santo, y que su vida sea fructífera, Señor. Derrame el Espíritu Santo sobre todos y cada uno de ellos, especialmente sobre los niños, Señor. Protégelos, cuídalos y a todos los jóvenes de estas familias, Señor. Te lo pido en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, recordarán que la semana pasada comenzamos el libro de los Macabeos, ¿verdad? Bien, vamos a compartir la pantalla. Bien. Quiero darle las gracias a Free Bible Imágenes, que a través de sus contribuyentes y gracias a los derechos de autor en Creative Commons Attribution, Non-Derivatives, no Commercial, No Derivatives 4.0 International License, nos permite utilizar estas imágenes y los videos que hemos utilizado de forma gratuita, para que también nosotros gratuitamente podamos seguir distribuyéndolos y enseñando la palabra de nuestro Dios. Gracias, Free Bible Imágenes, a través de tus contribuyentes, como son Sweet Publishing, de el artista Jim Padgett, de Glory Story, María Van der Kruij, Moody Publishers, Reverendo Ives Langevin, William and Rochelle Hauser, Jan Badhoff, de Gospel Imágenes, Wong Chin Yuen, Richard Gunther, BibleSense.com, JoePlace.com, Wintershall, John Hasseltine y Pan Masco, Child Evangelism Fellowship of Europe, James Tissot Collection de The Jewish Museum de New York, Profesor William Evans, Bibles.com, Lumo Project, Amy and Carly de FishNet Bible Stories, Kevin Talk de RGBstock.com, The Bible Journey, Mr. Bubblehead, Revelación TV, que nos permiten utilizar estas imágenes gratuitamente. Muchas gracias. Entonces, como decíamos, nos quedamos en el capítulo 4 del libro de Macabeos. Ahorita que se carguen las imágenes, de alguna manera está un poquito lenta mi computadora, no sé. Bien.
Disculpen, está cargando. Ya saben cómo son estas cosas. Bien, aquí está ya el capítulo 5. Entonces, leemos capítulo 5 de el primer libro de Macabeos. Cuando las naciones vecinas supieron que el altar y el santuario habían sido reconstruidos tal como antes, se enojaron mucho y decidieron acabar con los descendientes de Jacob, de que vivían entre ellos. Comenzaron pues los asesinatos y las expulsiones de la gente de nuestro pueblo. Judas declaró la guerra a los hijos de Esaú en Idumea. Avanzó contra los habitantes del territorio de Acarabatani, que asaltaban a los israelitas. Los atacó violentamente, los derrotó y se apoderó de sus despojos. Se acordó también de la maldad de la gente de Bayán, que era una amenaza y un peligro para el pueblo porque amaban emboscadas en los caminos. Los obligó a encerrarse en sus torres, los sitió y los condenó al anatema. Prendió fuego a sus torres y las quemó con todos los que estaban dentro. De ahí se dirigió donde los amoneos. Se topó allí con un poderoso ejército y un pueblo numeroso mandado por Timoteo. Los atacó, los venció y los aplastó completamente. Se apoderó luego de Yacer y de las aldeas vecinas y regresó después a Judea. Los paganos de Galaad se coaligaron para acabar con los israelitas que vivían en su territorio. Y estos se refugiaron en la fortaleza de Datema. Les mandaron cartas a Judas y a sus hermanos en las que les decían: los paganos que nos rodean han venido a sitiarnos para acabar con nosotros y se preparan para tomar por asalto la fortaleza en que estamos refugiados. Quien comanda su ejército es Timoteo. Pues ven pues a librarnos de sus manos, porque ya muchos de nosotros han muerto. Todos nuestros hermanos que eran del territorio de Tobías han sido asesinados. Sus mujeres y sus hijos han sido llevados cautivos y se han apoderado de sus bienes. Ya han perecido en este lugar como 1000 hombres. Estaban todavía leyendo estas cartas cuando llegaron unos mensajeros de Galilea con sus tropas hechas tiros, con sus ropas hechas tiras, y que traían noticias parecidas. Ptolemaida, Tiro y Sidón decían: se han unido contra nosotros junto con Galilea de los paganos para hacernos desaparecer. Al saber eso, Judas y el pueblo convocaron una gran asamblea. ¿Qué se puede hacer por esos hermanos que están en problemas, que tienen que luchar por su vida? Judas dijo a su hermano Simón: escoge a algunos hombres y ve a salvar a los hermanos que están en Galilea. Yo y mi hermano Jonatán iremos al territorio de Galaad. Dejó en Judea para que mantuvieran la guardia a José, hijo de Zacarías, y Azarías, jefe del ejército, con el resto del pueblo. Pero les dio esta orden: ustedes quedan al frente del pueblo, pero no combatan con los paganos hasta nuestro regreso. Le dieron 3000 hombres a Simón para la Galilea y 8000 a Judas para el territorio de Galaad. Simón salió para Galilea, sostuvo varias batallas con los paganos, a los que barrió. Los persiguió hasta las puertas de Tolemaida, cayendo muertos cerca de 3000 de ellos, cuyos despojos recogió junto a los judíos de Galilea y de Arbata con sus mujeres, hijos y cuando poseían, y se los llevó a Judea en medio de alegría general. Mientras tanto, Judas Macabeo y Jonatán, su hermano, atravesaron el Jordán y caminaron 3 días para el desierto. Se toparon con los nabateos, que los acogieron bien y que los pusieron al corriente de lo que les pasaba a sus hermanos en el territorio de Galaad. Muchos de ellos les dijeron: están encerrados en las ciudades fortificadas de Bosora
de Bosor, cerca de Alena, de Casfo, en Maquet y de Camaín. Otros están siendo sitiados en las demás ciudades del territorio de Galat, y sus enemigos han resuelto atacar mañana esas fortalezas. Apoderarse de ellas se acaban en un solo día con todos los que se encuentran ahí. Judas ordenó entonces a su ejército que se dirigiera al desierto de Bosora. Se apoderó de la ciudad, dio muerte a todos los varones y después de haber recogido todo el botín, le prendió fuego. Se fue de noche y llegó muy cerca de la fortaleza de Tatema. Al amanecer, pudieron ver que una gran multitud instaba escalas y maquinaria de guerra para asaltar a la ciudad. Judas vio que el ataque había ya comenzado y se oía el clamor que subía desde la ciudad al cielo, como también el sonido de las trompetas. Dijo pues a los hombres de su ejército. Dijo pues a los hombres del ejército, combatan hoy por sus hermanos. Sus hombres atacaron al enemigo por la espalda. Dispuestos en tres grupos, se tocó la trompeta y lanzaron el grito de guerra. Cuando el ejército de Timoteo reconoció a las tropas de Macabeo, salieron todos huyendo, pero él los derrotó de tal forma que ese día dejaron cerca de 8,000 hombres en el campo de batalla. Luego se volvió contra Anema, lo atacó, se apoderó de ella y después de haber dado muerte a todos los varones y de haber recogido el botín, le prendió fuego. De ahí fue a apoderarse de Casfo, de Maquet, de Bosor y de las otras ciudades del territorio de Galá. Después de todo eso, Timoteo volvió a organizar otro ejército que fue a acampar frente a Rafón, al otro lado del torrente. Judas mandó a algunos que fueran a reconocer el terreno y estos le dijeron, todos los paganos que nos rodean se han reagrupado en torno a ese jefe y conforman un ejército muy grande. Contrataron además como auxiliares a los árabes que están acampados al otro lado del torrente y que están listos para atacarnos. En vista de eso, Judas partió a su encuentro. Mientras Judas y sus tropas se acercaban al torrente, Timoteo dijo a sus generales, si él pasa primero hacia acá, no podemos resistirle, pues nos llevaría a la delantera. Pero si tiene miedo y se queda al otro lado del arroyo, entonces nosotros atravesaremos y acabaremos con él. Al llegar junto al torrente, Judas dispuso a los oficiales del pueblo a lo largo del torrente y les dio esta orden: no dejen que la gente instale sus carpas, sino que vayan todos a combatir. Y él fue el primero en franquear el torrente y marchar contra el enemigo, siendo seguido por todo el pueblo. Derrotó a todos los paganos que tiraron sus armas y corrieron a refugiarse en el santuario de Carnaín. Los judíos se apoderaron de la ciudad e incendiaron luego el templo con todos los que ahí estaban. Carnaín fue arrasado y adelante nadie fue capaz de oponer resistencia a Judas. Judas juntó después a todos los israelitas que vivían en el territorio de Galaad, desde el más pequeño hasta el más grande, las mujeres y los niños, con sus pertenencias. Formaban una columna inmensa que tomó el camino de Judá. Llegaron a Efrón, que era una ciudad grande y fortificada. Como quedaba en medio del camino y no se podía desviar ni a la derecha ni a la izquierda, había que atravesarla. Sus habitantes le negaron el paso y bloquearon las puertas con piedras. Judas, sin embargo, les mandó un mensaje de paz. Tenemos que pasar por el territorio de ustedes para llegar hasta el nuestro, pero nadie les hará daño. Atravesaremos como simples viajeros, pero ellos no quisieron abrirles las puertas. Judas ordenó entonces que se transmitiera esta orden entre las filas. Cada cual póngase en posición de combate ahí donde esté. Todos los hombres de su tropa tomaron posiciones y Judas emprendió el asalto de la ciudad durante todo el día y toda la noche. Al final, esta cayó, exterminó a todos los varones y atravesó la ciudad por encima de los cadáveres. Después atravesó el Jordán, entrando a la gran llanura frente a Bet-Seán. Judas, por su parte, fue agrupado a los rezagados, animando al pueblo durante todo el trayecto hasta su arribo al territorio de Judá. Si subieron al cerro Sión
en medio de alegría y fiesta, y ofrecieron ahí holocaustos, porque todos habían vuelto sanos y salvos sin que nadie se perdiera. Derrota de José y de Azarías. José, hijo de Zacarías, y Azarías, jefe del ejército, se informaron de todo lo que habían hecho. Judas y Jonatán en el territorio de Galaad y su hermano Simón, que sitiaba Tolemaida en Galilea, de sus actos de heroísmo y de sus combates. Entonces dijeron, hagámonos célebres también nosotros, vayamos a atacar a los paganos que nos rodean. Dieron pues órdenes a las tropas que comandaba para que se dirigieran a Jamnia, pero Georgías y sus hombres salieron de la ciudad a su encuentro y los atacaron. José y Azarías se dieron a la fuga, los persiguieron hasta las fronteras de Judea y ese día aparecieron alrededor de 2000 hombres del pueblo de Israel. Fue una gran derrota para el pueblo y esto, por no haber escuchado a Judas y a sus hermanos, quisieron dárselas de valientes, pero no eran de esos hombres a los que se les concedió salvar a Israel. El valeroso Judas y sus hermanos, en cambio, se hacían merecedores de las alabanzas de todo Israel y de todas las naciones donde se oía hablar de ellos. La gente iba a verlos para felicitarlos. Judas y sus hermanos llevaron a cabo una expedición contra los hijos de Saúl en la región del sur. Se apoderaron de Hebrón y de las aldeas circunvecinas, derribó las fortificaciones, prendió fuego a las torres de defensa, levantó después su campamento y se dirigió al territorio de los filisteos. Atravesó Marisá. Ese día, algunos sacerdotes, queriendo dárselas de valientes, atacaron de manera temeraria y fueron muertos. Judas continuó su camino hasta Azoto, en territorio de los filisteos. Destruyó sus altares, quemó los ídolos de sus dioses, saqueó las ciudades y luego regresó al territorio de Judá. Primer libro de Macabeos, capítulo 6. Muerte de Antíoco Epifanes. Mientras el rey Antíoco recorría las provincias de la montaña, oyó hablar de la ciudad de Elimaida en Persia, célebre por su riqueza, su plata y su oro. El templo de esa ciudad era muy rico y tenía tapices de oro. Corazas y armas que había dejado ahí Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, el que reinó primero sobre los griegos. Llegó pues allí y quiso apoderarse de esa ciudad para saquearla, pero no lo logró, porque los habitantes de la ciudad estaban alerta. Lo recibieron con las armas en la mano y tuvo que emprender la fuga y abandonar el lugar muy amargado, regresando a Babilonia. Cuando todavía estaba en Persia, recibió esta noticia. Los ejércitos que invadieron el territorio de Judá fueron derrotados. Lisias, que había llegado ahí con un poderoso ejército, tuvo que ceder el terreno a los judíos. Estos se han reforzado en armas y de hombres. Esto sin contar todo lo que han quitado a las columnas que han derrotado. Derrocaron la abominación que había instalado el rey sobre el mar de Jerusalén, rodearon de altas murallas, igual que antes el lugar santo, y también Bet-Sur, una de las ciudades reales. Al enterarse de estas noticias, el rey se impresionó mucho y se sintió muy abatido. Se dejó caer en su cama enfermo de pena porque las cosas no se habían dado como él quería. Permaneció así por muchos días, hundiéndose cada vez más en una profunda depresión. Cuando vio que estaba a punto de morir, convocó a todos sus amigos. El sueño les dijo, ha huido de mis ojos y mi corazón está repleto de inquietud. Me pregunto, ¿hasta qué grado de angustia ha llegado? ¿Cómo he llegado a que en una tal depresión yo, que era bueno y que era querido cuando era poderoso? Ahora me acuerdo de todo el mal que hice a Jerusalén, de cuando me apoderé de todos los objetos de plata y oro que había ahí, y de cuando mandé a mis hombres para que acabaran sin haber motivo con todos los habitantes de Judá. Reconozco que esa es la causa de las desgracias que ahora me acosan. Miren cómo voy a morir miserablemente en una tierra extraña.
Mandó llamar a Filipo, uno de sus amigos, y le encargó todo su reino. Le dio su corona, su manto y su anillo para que cuidara de la educación y de la manutención de su hijo Antíoco hasta que ascendiera al trono. El rey Antíoco murió y en ese año 149, al enterarse de su muerte, Lisias nombró como su sucesor a su hijo Antíoco, al que había educado desde la infancia y al que había puesto el sobrenombre de Eupator. La expedición de Antíoco V. Los defensores de la ciudadela bloquearon a Israel alrededor del templo, se aprovecharon de cualquier circunstancia para provocar daño y eran un punto de apoyo para los paganos. Judas decidió eliminarlos y convocó a todo el pueblo para sitiarlos. Se reunieron todos y empezaron el sitio de la ciudadela el año 150. Construyeron torres y máquinas de asalto. Sin embargo, algunos de los sitiados lograron escapar. Se les adhirieron israelíes impíos y juntos fueron a ver al rey. Le dijeron: ¿hasta cuándo vas a esperar para hacernos justicia y vengarnos de nuestros hermanos? Nosotros no declaramos a favor de tu padre, obedecimos sus órdenes y observamos sus decretos. Y por eso nos asedian la gente de nuestro pueblo y nos ponen en entredicho. Más aún, asesinaron a los nuestros que cayeron en sus manos y se apoderaron de nuestros bienes, pero no solo les ha dado como nosotros, sino también con sus territorios. Actualmente están sitiando a la ciudadela de Jerusalén para apoderarse de ella y fortificaron el templo de Bet-Sur. Si no toman la delantera, habrá mucho más daño aún y ya no podrás detenerlo. El rey se enojó mucho al oír todo eso, reunió a sus amigos, a los jefes de su ejército y a los comandantes. Les llegaron además tropas mercenarias de otros reinos y de las islas del mar. Su ejército contaba con 100,000 soldados de infantería, 20,000 de caballería y 32 elefantes entrenados para la guerra. Llegaron los por Idumea y sitiaron Bet-Sur con sus máquinas. El sitio se prolongó mucho porque los defensores efectuaban salidas, prendían fuego a las máquinas y luchaban valientemente. Judas, en vista de eso, dejó el sitio de la ciudadela y fue a acampar en Bet-Sarías frente al ejército del rey. Habiéndose levantado muy temprano, condujo a sus tropas muy entusiasmadas por los caminos de Bet-Zacarías, donde tomaron posesiones para el combate. Tocaron la trompeta, pusieron bajo los ojos de los elefantes jugo de uva y jugo de mora para excitarlos al ataque. Se repartieron los animales entre los diversos batallones del ejército. Alrededor de cada elefante había filas de 1,000 hombres con corazas de hierro y cascos de bronce. Acompañaban además a cada elefante 500 de entre los mejores hombres de a caballo. Observaban todos los movimientos del animal y lo acompañaban a todas partes sin apartarse nunca de él. En cada elefante servía como defensa una sólida torre de madera. Iba sujeta con cinchos y en la que iban 3 guerreros que combatían sobre el lomo del elefante, fuera de su conductor. El resto de la caballería había sido distribuida por el rey en los 2 lados del ejército para combatir al enemigo y proteger a los batallones del ejército. Cuando el sol brilló sobre los escudos de oro y de bronce, los cerros se iluminaron y resplandecieron como antorchas encendidas. Una parte del ejército del rey se desplazó por la cumbre de los cerros y la otra al pie. Avanzaban en formación regular y bien ordenada. Bastaba oír el ruido de esa masa, el paso de esa multitud y el estruendo de las armas que chocaron entre sí para sentirse lleno de espanto. En realidad era un ejército grande y poderoso. A pesar de esto, Judas y sus hombres se lanzaron al combate y cayeron 600 hombres del ejército del rey. Eleazar, por sobrenombre Amaram, divisó a uno de los elefantes que llevaba arneses reales. Como era mucho más alto que los otros, pensó que era el rey y que el rey iba en él.
sacrificó su vida para salvar a su pueblo y hacerse célebre para siempre. Audazmente corrió hacia el animal, matando a diestra y siniestra, de tal modo que los enemigos se apartaron a su paso. Se deslizó debajo del elefante, lo hirió por debajo y lo mató. La bestia se derrumbó en tierra encima del azar, quien murió ahí mismo. Al percatarse los judíos de las fuerzas del rey y el ardor de sus soldados, le cedieron el terreno. Una parte del ejército del rey subió a Jerusalén para atacarla, y el rey declaró el estado de sitio en Judea y el cerro Sión. Al mismo tiempo hizo la paz con la gente de Bet-Sur, quienes abandonaron la ciudad porque no tenían alimentos para seguir resistiendo el sitio, ya que era el año sabático en que la tierra descansaba. El rey tomó posesión de Bet-Sur e instaló ahí una guarnición para defenderla. Sitió el templo durante largos días con sus torres y sus máquinas de asalto, con sus máquinas para lanzar fuego y rocas, y con las más pequeñas para las flechas y las piedras. Los sitiados, por su parte, instalaron también máquinas contra las de los sitiadores, y el sitio se prolongó por mucho tiempo. Ya no quedaban provisiones en los almacenes porque el año séptimo, y además porque los israelitas que habían sido rescatados de los países paganos y traídos a Judá habían consumido las últimas reservas. Quedaban solo algunos hombres en el lugar santo porque la hambruna era muy grande y cada cual se había ido a su casa. Fue entonces cuando recibió Lisias noticia de Filipo, al que el rey Antíoco había elegido, aún en vida, pero que educara a su hijo Antíoco y lo preparara para reinar. Había vuelto de Persia y de Media con las tropas que habían acompañado al rey, y trataba en esos momentos de tomar en sus manos los asuntos. Lisias quiso dar la señal de partida lo más pronto posible. Dijo pues al rey, a los jefes del ejército y a los soldados: estamos debilitándonos, tenemos pocos víveres y la plaza que asediamos está muy bien fortificada. Mientras tanto nos esperan los asuntos del reino. Hagamos la paz con estos hombres, hagamos las paces con ellos y con todo su pueblo. Permitámosles que vivan según sus costumbres como antes, pues fue justamente a causa de esas costumbres que nosotros suprimimos que ellos se rebelaron y llegaron hasta esto. Estas palabras que agradaron al rey y a los generales. El rey mandó a unos hombres para ofrecer la paz a los judíos, quienes aceptaron. El rey y los generales se comprometieron bajo juramento, y los sitiados salieron de la fortaleza. Pero cuando el rey entró en el cerro Sión y vio la inexpugnabilidad de esa plaza, faltó al juramento que había prestado y dio órdenes de destruir toda la muralla. Desde ahí salió rápidamente rumbo a Antioquía. Ahí se encontró con que Filipo era dueño de la ciudad, le presentó batalla y recuperó a la fuerza la ciudad. Primer libro de Macabeos, capítulo 7. El año 151, Demetrio, hijo de Seleuco, abandonó Roma y desembarcó con algunos hombres en un puerto de donde comenzó a reinar. Al ver que retomaba el reino de sus antepasados, el ejército tomó presos a Antíoco y a Lisias para entregárselos. Cuando se enteró de la cosa, declaró: no quiero ver sus caras. Inmediatamente el ejército los ejecutó. Demetrio se sentó en su trono. Todos los renegados de Israel, esos hombres sin fe ni ley, fueron a verlo. Al frente de ellos iba Alquimes, que pretendía el puesto de sumo sacerdote. Acusaron a su pueblo ante el rey diciendo: Judas y sus hermanos dieron muerte a todos tus amigos y nos echaron de nuestro país. Envía pues ahora un hombre de confianza para que vea todo el daño que nos han hecho Judas, a nosotros y a los territorios del rey, y castigue a esa gente junto con todos los que lo ayudaron. Expedición de Baquides y de Nicanor. El rey eligió a Baquides, gobernador de la provincia al oeste del Éufrates. Era uno de sus amigos, un gran personaje y fiel al rey.
el rey lo mandó junto con Alquimes, ese hombre impío al que nombró sumo sacerdote, y le ordenó que reprimiera a los israelitas. Emprendieron pues el trayecto y llegaron al territorio de Judá con un numeroso ejército. Enviaron a Judas y a sus hermanos mensajes con buenos recados para engañarlos. Pero estos no les creyeron, pues habían visto que llevaban con un poderoso ejército. Hubo, sin embargo, una reunión entre los maestros de la ley y Alquimes y Baquiles para hallar una solución justa. Los asideos eran los primeros entre los israelitas en pedir la paz, pues decían, ya que un sacerdote de la raza de Aarón ha venido con este ejército, no nos hará daño. Este les presentó palabras de paz e incluso les juró, no queremos hacerles daño ni a ustedes ni a sus amigos. Le creyeron, pero mandó arrestar a 60 de ellos y fueron ejecutados en un solo día, según la palabra de la Escritura. Han dejado en el suelo los cuerpos de tus fieles y derramando sangre alrededor de Jerusalén, y nadie les dio sepultura. Ante esto, todo el pueblo, presa de miedo y de pánico, decía, no tienen palabra ni sentido alguno de justicia, porque violaron el acuerdo y el juramento que habían hecho. Boquides abandonó Jerusalén y fue a acampar en Bet-Set. Desde ahí mandó detener a algunas personas importantes que se habían pasado a su bando. Junto con ellas, algunos de los del pueblo mandó que los degollaran y los echaran en un gran pozo. Luego confió la providencia a Alquimes, dejándole tropas para que lo apoyaran, y regresó al rey. Alquimes trató de imponerse como sumo sacerdote, y todos los que perturbaban al país fueron a unírsele. Se adueñaron del territorio de Judá e hicieron mucho mal a Israel. Al ver Judas que Alquimes y sus partidarios hacían más daño a los israelitas que los mismos paganos, empezó a recorrer la Judea para vengarse de los que se habían pasado al enemigo e impedirles que anduvieran por el país. Alquimes, viendo que Judas y sus partidarios iban reforzándose, comprendió que no podía resistirle, volvió pues donde el rey y los acusó de los peores crímenes. El rey mandó inmediatamente a Nicanor, uno de sus más ilustres generales, y que además sentía un gran odio y desprecio por Israel. Le ordenó que exterminara ese pueblo. Nicanor llegó pues a Jerusalén con un numeroso ejército. Transmitió a Judas y a sus hermanos buenas palabras. No nos hagamos la guerra, iré a verlos con espíritu de paz junto a una pequeña escolta. Pero no era más que un ardid. Cuando llegó donde Judas, se saludaron pacíficamente, pero los enemigos estaban listos para capturar a Judas. Este se dio cuenta de que Nicanor había venido con malas intenciones, desconfió de él y se negó a recibirlo de nuevo. Al ver que su plan había sido descubierto, Nicanor avanzó para enfrentarse con Judas cerca de Cafarsalama. Nicanor perdió 500 hombres y los demás se refugiaron en la ciudad de David. Después de esto, Nicanor subió al cerro Sión. Algunos sacerdotes salieron del lugar santo con ancianos del pueblo a saludarlo pacíficamente y mostrarle el holocausto que se estaba ofreciendo por el rey. Pero Nicanor se burló de ellos, los puso en ridículo y los preció multiplicando los insultos. En el colmo de su rabia hizo este juramento: si Judas no cae ahora en mis manos junto con su ejército, quemaré este templo cuando regrese victorioso. Y se fue muy enojado. Los sacerdotes, a su vez, se fueron a parar delante del altar frente del templo y pues se pusieron a llorar. Tú elegiste esta casa para que lleve su nombre, para que sea para tu pueblo una casa de oración y de súplica. Véngate de ese hombre y de su ejército que parezca a espada. Acuérdate de sus insultos y no tengas piedad de él. Nicanor salió pues de Jerusalén e instaló su campamento en Bet-Jorón, en donde se le juntó el ejército de Siria. Judas, por su parte, acampó en Adasa con 3,000 hombres. Hizo esta oración: cuando blasfemaron los enviados del rey, salió tu ángel e hirió a 185,000. Aplasta de igual forma
ante nosotros ese ejército, para que sepan todos que fueron sus insultos a tu santuario, lo que provocó esa desgracia. Los ejércitos comenzaron la batalla. El 13 del mes de Adar, el ejército de Nicanor fue aplastado y él mismo cayó en la batalla. Cuando los soldados de Nicanor vieron que había caído, arrojaron sus armas y emprendieron la fuga. Los judíos los persiguieron todo el día, desde Adasa hasta las inmediaciones de Gazer, y mientras los perseguían, tocaban la trompeta con todas sus fuerzas. De todas las aldeas de Judá salía gente para cercar a los fugitivos y obligarlos a detenerse para que se defendieran. Así fue como perecieron todos a espada y no escapó ni uno solo. Juntaron sus despojos y todo lo que encontraron, cortaron la cabeza de Nicanor más su mano derecha y las llevaron a Jerusalén, donde fueron expuestas. El pueblo estaba alegre y ese día se hizo una gran fiesta. Decidieron que ese día era celebrado cada año, el 13 del mes de Adar. Después de eso, el territorio de Judá gozó de paz durante un tiempo. Capítulo 8 del libro de Macabeos. La alianza con los romanos. Judas oyó hablar de los romanos. Son poderosos, le dijeron, comprensivos con todos los que se ponen de su parte y ofrecen su amistad a los que se dirigen a ellos. Además, su ejército es uno de los mejores. Le contaron a Judas sobre sus guerras y sus hazañas contra los galos, de cómo habían dominado ese pueblo y lo habían obligado a pagar impuestos. Le contaron también todo lo que habían hecho en España para apoderarse de las minas de plata y oro de ese país, y cómo se habían adueñado de todo el país, muy distante del suyo, gracias a su inteligencia, su perseverancia. Habían aplastado además a todos los reyes que habían venido de los extremos de la tierra a combatirlos. Les habían infligido una gran derrota, de tal forma que los sobrevivientes tuvieron que pagarles cada año un impuesto. Por último, habían triunfado por medio de las armas sobre Filipo, sobre Perseo, rey de los griegos, y sobre los que se habían alzado contra ellos. Los habían sometido a todos. Antíoco Magno, rey de Asia, había marchado en su contra con 120 elefantes, caballos, carros y un inmenso ejército, pero habían sido completamente derrotados. Incluso lo habían capturado vivo y habían grabado a él y a sus sucesores con un pesado impuesto que debían pagar por una fecha determinada y con la entrega de rehenes. Le habían quitado el territorio de la India Media, Lidia, y varias de sus más hermosas provincias y se las habían dado al rey Eumeneo. Como los griegos quisieron librarse de los romanos, al saberlo, estos habían mandado en su contra a un solo general, quien los había derrotado, haciendo numerosas víctimas. Los romanos habían luego llevado cautivas a las mujeres y a los niños. Se habían apoderado de sus bienes y sometido al país, destruido su fortaleza, reducido a la esclavitud mucha gente que se encontraba todavía ahí. Los demás reinos e islas que habían presentado resistencia habían sido destruidos y sometidos por los romanos. Pero les dijeron, ellos mantienen su amistad con los que les son fieles y confían en ellos, como han sometido a reyes cercanos o lejanos. Todos los que oyen hablar de ellos les temen. Los que ellos apoyan y quienes quieren que reinen, reinan y cambian a los que quieren cambiar. Su poder es considerable. A pesar de eso, nadie de entre ellos se ha puesto la corona ni revestidose del manto real para adquirir gloria. Instituyeron un consejo de 320 miembros que deberían diariamente sobre los asuntos públicos para que todo esto esté en orden. Anualmente confían a un solo hombre la autoridad y el poder sobre todo el país. Todos obedecen a ese hombre y no hay entre ellos ni envidia ni celos.
Judas eligió entonces a Eupolemo, hijo de Juan, de la familia de Acos, y de Jasón, hijo de Eleazar, y los mandó a Roma para que hicieran con los romanos un tratado de alianza y de amistad. Con eso quería romper el yugo de los griegos, pues veía que esa gente mantenía a Israel en la esclavitud. Al cabo de un largo viaje llegaron a Roma, entraron en el Senado donde hablaron así: Judas, apellidado Macabeo, sus hermanos y el pueblo judío nos han mandado donde ustedes para firmar con ustedes un tratado de alianza y paz. Queremos que nos consideren entre sus aliados y amigos. Esta petición agradó a los senadores y esta es la copia de la carta que hicieron en tablillas de bronce y que enviaron a Jerusalén para que ellas tuvieran como un documento de paz y de alianza. Haya paz entre los romanos y la nación de los judíos, tanto en el mar como en tierra, para siempre. Alégrense de ellos la espada y el enemigo. Si llegare a haber una guerra con Roma y con alguno de sus aliados, donde quiera se extiende su poder, la nación de los judíos combatirá lealmente a su lado, según lo indican las circunstancias. No dará ni proporcionarán a sus adversarios trigo, armas, dinero ni barcos, ateniéndose en eso a las decisiones de Roma, serán fieles a sus compromisos sin recibir paga alguna. De igual modo, si hubiera alguna guerra con la nación de los judíos, los romanos combatirán lealmente a su lado, según lo indican las circunstancias. No proporcionarán a los enemigos ni trigo, ni armas, ni dinero, ni barcos, pues así lo ha decidido Roma, y serán fieles a sus promesas sin paga alguna. Este es el acuerdo que han concluido los romanos con el pueblo judío. Si en adelante uno u otros quieren añadir o quitar algo, lo decidirán con toda libertad, y lo que añaden o quiten tendrá fuerza de ley. Respecto a los males que el rey Demetrio ha hecho a los judíos, le hemos escrito esto: ¿por qué oprimes a los judíos? Ellos son nuestros amigos y aliados. Si llegan a acusarte de nuevo, lo haremos justicia y te combatiremos por mar y tierra. Capítulo 9 de la primer libro de Macabeos. Muerte de Judas. Capítulo 9. Cuando supo Demetrio que Nicanor había perecido junto con sus hombres, mandó de nuevo a Baquides y a Alquimes a la cabeza del ala derecha del ejército rumbo al territorio de Judá. Tomaron el territorio de Galilea y pusieron al tío sitio a Mazalot en el territorio de Aribeles. Se apoderaron de ella y masacraron a muchos de sus habitantes. El primer mes del año 152 instalaron su campamento frente a Jerusalén y luego se dirigieron a Berea, llevando consigo 20,000 soldados de infantería y 2,000 de caballería. Judas, por su parte, había levantado su campamento en Eleasa y tenía consigo a 3,000 de entre los mejores soldados. Cuando vieron que los enemigos eran tan numerosos, se asustaron y muchos huyeron del campamento y no quedaron más que 800. Judas vio que su ejército se desintegraba en el preciso momento en que el combate les venía encima y quedó consternado, pues ya no tenía tiempo para reunir a los fugitivos. A pesar de eso, dijo a los que se habían quedado con él: de pie, ataquemos
a nuestros enemigos y veamos si podemos vencerlos. Sus compañeros trataron de disuadirlo, diciéndole: por ahora lo único que podemos hacer es salvar nuestras vidas. Volveremos luego a reemprender la lucha junto con nuestros hermanos, pues en realidad somos muy pocos. Judá les respondió: nunca haré eso. Líbreme Dios de huir frente a ellos. Si ha llegado nuestra hora, muramos como valientes por nuestros hermanos, pero no hagamos algo que pueda mancillar nuestro honor. El ejército salió del campamento para enfrentarlos, habiendo dividido en dos la caballería. Los honderos y los arqueros marcharon adelante y las primeras filas estaban formadas por los más valientes. Baquides iba con el ala derecha, la infantería avanzaba por ambos lados al son de la trompeta. Los que estaban con Judas tocaban también la trompeta y la tierra se estremeció con los gritos de los ejércitos. El combate comenzó en la mañana y duró hasta la tarde. Judas vio que Baquides y sus tropas más firmes se hallaban a la derecha, junto con los más valientes que se congregaron a su alrededor. Rompieron el ala derecha de Baquides y la persiguieron hasta el cerro Azara. Pero al ver que el ala derecha había flanqueado, los sirios que formaban el ala izquierda se lanzaron tras Judas y sus compañeros y los pillaron por atrás. El combate se hizo encarnizado y cayeron muchos en ambos bandos. Judas también cayó y el resto de sus hombres huyó. Jonatán y Simón tomaron el cuerpo de su hermano Judas y lo sepultaron en la tumba de sus padres en Modín. Todo Israel lloró e hicieron por él un gran duelo, repitiendo por muchos días esa lamentación, como es que ha caído el héroe que salvaba a Israel. El resto de las acciones de Judas, sus guerras, sus actos de valentía y sus títulos de gloria no fueron escritos porque eran demasiados. Jonatán sucede a Judas. Después de la muerte de Judas, los renegados salieron de la oscuridad en todo el territorio de Israel y volvieron a figurar todos los que hacían el mal. Por esos días azotó el país una gran hambruna y mucha gente se pasó al otro bando. Baquides eligió entonces a hombres sin fe ni ley para gobernar el país. Sometieron a los partidarios de Judas a pesquisas y sumarios. Los hacían comparecer ante Baquides, quien los castigaba y humillaba. Israel experimentó una opresión tan terrible como no había tenido desde el fin del tiempo de los profetas. Entonces se reunieron todos los partidarios de Judas y le dijeron a Jonatán: desde que murió tu hermano Judas, ya no tenemos a un hombre que de su valentía para que dirija la guerra contra nuestros enemigos, contra la gente de Baquides y de todos aquellos que odian a nuestra nación. Por eso te hemos elegido para que los reemplaces como nuestro jefe y general y tú dirijas nuestros combates. Y desde ese momento Jonatán tomó el mando y la sucesión de su hermano Judas. Al informarse de eso, Baquides trató de asesinar a Jonatán. Cuando lo supieron, Jonatán, su hermano Simón y todos sus compañeros huyeron al desierto de Tecoa y acamparon cerca de la cisterna de Asfat. Baquides lo supo un día sábado y atravesó también el Jordán con todo su ejército. Jonatán mandó a su hermano que ocupase un puesto de mando en el ejército donde sus amigos nabateos querían guardar donde ellos su equipaje, que era considerable. Pero la gente de Medaba, los yambritas, salieron para apoderarse de Juan y de todos los que tenían y emprendieron luego la fuga con el botín. Poco tiempo después, Jonatán y su hermano Simón se informaron que los yambritas iban a celebrar una boda y que traerían desde Nabata a la novia en medio de un gran cortejo. Ella era hija de uno de los grandes personajes de Canaán. Se acordaron entonces de la muerte de su hermano Juan y fueron a esconderse en la montaña.
divisaron pronto a una muchedumbre numerosa y bullanguera, que se acercaba con tamboriles, música y ricos trajes militares. Allí estaba el novio con sus amigos y sus parientes. Los judíos, desde lo alto de la emboscada, se abalanzaron sobre ellos y los masacraron. Mataron a muchos y los sobrevivientes huyeron a los cerros. Se apoderaron de todos sus despojos. Así fue como la boda se transformó en un duelo y la alegre música en lamentos. De ese modo se vengaron de la sangre de su hermano y luego retornaron a las orillas fangosas del Jordán. Saberlo, Baquides avanzó un día sábado hasta los márgenes del Jordán con un numeroso ejército. Jonatán dijo entonces a sus hombres: de pie, defendámonos, pues este día no va a ser como las otras veces. El combate está frente a nosotros y tras nosotros está el agua del Jordán. No hay pantano o espesura por donde batirse en retirada. Clamemos pues ahora al cielo para que nos salve de nuestros enemigos. Cuando comenzó la batalla, Jonatán extendió su brazo para asestarle un golpe a Baquides, pero este se echó para atrás. Jonatán y sus hombres se tiraron al Jordán y alcanzaron a nado la otra orilla. Pero los enemigos no atravesaron el río para perseguirlos. Ese día cayeron alrededor de 1000 hombres del bando de Baquides. Baquides regresó a Jerusalén y se puso a construir fortalezas en Judea, Jericó, Emaús, Bet-Orón, Betel, Tamnata, Faratón y Tefón. Hizo ahí grandes murallas con puertas guarnecidas de cerrojos. Dejó una guarnición en cada una para mantener la represión en contra de Israel. Fortificó Bet-Sur, Gazer y la ciudadela, y puso allí hombres armados con víveres de reserva. Tomó como rehén a los hijos de los jefes del país y los mantuvo bajo una buena custodia en la ciudad de Jerusalén. En el 10º mes del año 153, Alquimes ordenó demoler el muro del patio anterior del santuario. Esto no significaba menos que destruir la obra de los profetas. Comenzaron a demolerlo, pero Alquimes tuvo un ataque y sus planes quedaron ahí. Tenía la boca paralizada y no podía pronunciar palabra alguna ni dar órdenes respecto a su casa. Así murió Alquimes en medio de grandes sufrimientos. Al ver que Alquimes había muerto, Baquides regresó donde el rey, de tal modo que el territorio de Judá quedó en paz por 2 años. Tuvieron una reunión todos los renegados y dijeron: Jonatán y los suyos viven ahora en paz y seguridad. Llamémonos de nuevo a Baquides para que los detenga a todos en una sola noche. Fueron pues a verlo y lo discutieron con él. Baquides emprendió una vez más el camino con una poderosa tropa y despachó en secreto cartas a todos sus partidarios de Judea para pedirles que arrestaran a Jonatán y a sus compañeros, pero no lo resultó porque los otros habían enterado de su plan. Jonatán y sus compañeros tomaron presos en el país a unos 50 hombres que eran los causantes de este plan criminal y los ejecutaron. Después de eso, después de eso, Jonatán y Simón se retiraron junto con sus partidarios al desierto de Bet-Basí. Repararon esta ciudad con una ruina y la fortificaron. Cuando Baquides lo supo, reunió a todos sus hombres y convocó a sus partidarios de Judea. Instaló un campamento cerca de Bet-Basí y durante largos días mandó que se construyeran máquinas para el ataque. Jonatán, dejando a su hermano Simón en la ciudad,
recorrió los alrededores con un destacamento, atacó el campamento de Odomea y de sus hermanos y de la gente de Fasirón. Los enemigos también se decidieron atacar y subieron con sus tropas. Simón y sus hombres, por su parte, efectuaron una salida y quemaron las máquinas sitiadoras. Después atacaron a Baquides y le infligieron una gran derrota que cayó en un profundo abatimiento porque su proyecto y su ataque habían fracasado. Se enfureció entonces con los renegados que le habían aconsejado que viniera al país, dio muerte a un gran número de ellos y decidió volverse a casa con los suyos. Al enterarse de eso, Jonatán le envió a algunos hombres para proponerle la paz y el canje de prisioneros. Baquides aceptó y cumplió sus promesas y juró a Jonatán que hasta el día de su muerte no le perjudicaría nada. Baquides liberó a los prisioneros que había tomado antes en el territorio de Judá. Luego regresó a su casa para nunca más volver al país de los judíos. Hubo un tiempo de paz en Israel y Jonatán se estableció en Migmas, de donde juzgaba al pueblo, mismo que desaparecieran los impíos de en medio de Israel. Queridos hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Llegamos hasta aquí el día de hoy, pero primero permítame dar las gracias a Free Bible Imágenes, que nos permite utilizar estas imágenes gratuitamente. Vamos a marcar aquí que llegamos hasta este. Gracias, Free Bible Imágenes, a través de tus contribuyentes, como son Seed Publishing del artista Jim Paget, The Glory Story, Mary Van Der Kroof, Moody Publisher, Reverendo Ed Blanchevin, William and Rochelle Hauser, Jan Bathoff, Won Chim Yuen, Richard Gunther, BibleSense.com, JoePlace.com, Winter Schall, John Hasseltine and Pan Masco, Child Evangelism Fellowship of Europe, James Tissot Collection, Professor William Evans, Bibles.com, Lumo Project, Amy Incardi, The Fishnet, Bible Stories, Kevin Talk, The Bible Journey, Mr. Bible Head, Revelación TV, que nos permitieron utilizar estas imágenes gratuitamente. Y a ustedes, queridos hermanos, quiero darles las gracias. Que el Señor derrame bendiciones abundantemente sobre ustedes y todos sus familiares. Que tengan una hermosa semana y que el Espíritu Santo reine en todos sus hogares y en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús, les doy las gracias. Amén. Nos vemos la siguiente semana con el favor de Dios. Bendiciones, hermanos.